Buenas noches, hermano, el Señor los bendiga, los saludo con la paz del Señor. Este video va a ir dirigido para aquellos que no pudieron hacer la lección del bautismo de manera presencial. Les cuento que venimos de la iglesia y bueno, asistieron muchos y todos han tomado la decisión de bautizarse y eso nos llena de gozo el corazón y la verdad que también nos encanta poder transmitirles esta enseñanza, así sea a través de un video, para que ustedes también estén seguros de tomar esta decisión, de dar este paso que es tan importante en los caminos del Señor. Bueno, el estudio que le habrá mandado nuestra pastora Claudia debe ser este mismo, la lección número 3, el bautismo. Les cuento que este es el estudio en blanco e imagínense, este es el estudio mío, que siempre hago anotaciones por todos lados, así que bueno, voy a tratar de resumir lo más posible para que no ocupe mucho espacio en el video y después ustedes pueden ir viendo los otros puntos que están bien explicados en el estudio. Y ante cualquier duda, ante cualquier pregunta, bueno, obviamente la tienen a Claudia, que es nuestra pastora, o ella me transmitirá el mensaje. No dejen de preguntar si les queda alguna duda. Así que rápidamente vamos a empezar con el estudio para que pueda ser de bendición para sus vidas. Y empieza así, lección número 3, el bautismo. Y el primer subtítulo o el título del estudio dice: yo ya recibí a Cristo y ya soy salvo. ¿Qué debo hacer ahora? Este es el primer punto importante, que tenemos que estar seguros de que en algún momento de nuestra vida hemos recibido a Cristo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que de alguna manera lo hemos sentido, lo hemos percibido, que el Señor se ha manifestado de alguna manera en nuestras vidas y nosotros estamos seguros de que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador y que ya somos salvos. Ese es el primer gran paso. Y después de eso viene lo que es el bautismo, que sería algo así como una confesión pública de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero el primer paso es estar seguros de que hemos recibido a Cristo y de que ya somos salvos. Amén. Seguimos el estudio. Dice: todas las personas que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador pueden y deben dar el siguiente paso: ser bautizados. Seguimos el estudio y dice: la doctrina del bautismo es muy edificante para los cristianos que la estudian con seriedad y que le otorgan la importancia que le corresponde. Doctrina significa enseñanza, la palabra doctrina significa enseñanza, entonces sería algo así como: la enseñanza del bautismo es muy edificante para los cristianos que la estudian con seriedad y que le otorgan la importancia, es una palabra que remarqué, que le corresponde. ¿Por qué darle importancia al tema del bautismo? Porque va a ser un gran paso en nuestra vida espiritual, va a ser un gran paso de obediencia en los caminos del Señor y que nos va a llevar a una vida espiritual mucho más profunda y mucho más arraigada al Señor. Por eso es tan importante dar este paso y darle la importancia que merece el tema del bautismo. No es un día más, no es algo que por ahí lo hacemos porque nos dijeron que vayamos, o porque va un amigo, o porque queremos a una persona, sino es un momento que va a quedar grabado para toda la vida en nuestras mentes y en nuestro corazón. Entonces es muy importante que estemos seguros de lo que vamos a hacer y también yo les decía a los chicos que lo podamos disfrutar, que podamos disfrutar este momento que les va a tocar vivir a ustedes, a nosotros, a mí ya me ha tocado vivirlo y no se me ha borrado nunca más de la mente. Entonces es importante que ese momento lo disfrutemos, un momento especial con el Señor, es un paso muy grande que van a dar, entonces hay que darle la importancia que merece, la importancia que le corresponde. Amén. Dice así: el propósito de esta lección es que el cristiano entienda bien lo que la Biblia enseña y lo que Dios pretende con el bautismo. Es muy importante, hay unos chicos me contaban que ellos habían bautizado, pero en realidad sin saber por qué lo hacían. En realidad se habían bautizado porque lo habían llevado de la mano, lo habían llevado con el grupo y bueno, todos a bautizarse. Yo les decía, les daba un ejemplo a los chicos que uno puede tener 120 personas para bautizarse, pero si solo 20 saben lo que están haciendo, entonces en realidad bautizamos a 20 personas. Las otras solamente fueron a darse un chapuzón. Entonces es importante
que uno entienda y comprenda el paso que está dando. Amén. Dice así, bueno, el propósito de esta lección es que el cristiano entienda lo que está haciendo. Dice, ¿por qué dice Dios en la Biblia que debemos ser bautizados? Punto A, porque el bautismo es el primer acto de obediencia para el servicio en la obra de Dios. Así que ahí tenemos un punto muy importante. El bautismo primeramente es un acto de obediencia a Dios, que después nos sirve no solamente para el ministerio, sino también para nuestra vida en sí, nuestra vida cercana al Señor, nuestra vida espiritual. Pero sí es un acto de obediencia para el servicio de la obra de Dios. No podemos servir al Señor si no estamos bautizados, ¿me entienden? Seguimos. Punto 1. Dice, el Señor Jesucristo mismo puso el ejemplo al someterse al bautismo antes de empezar su ministerio público aquí en la tierra. Y nos da 3 versículos, o sea, como ejemplo. Mateo 3:13 al 17, Marcos y Lucas, lo van a ver en su estudio. Pero yo voy a leer el de Mateo. Mateo 3:13 al 17. Y lo tengo preparado acá en mi Biblia. Y dice así, el título de mi Biblia dice, el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Dice, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces Juan le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, decía Dios mismo. Entonces a Dios le había agradado que Jesús había sido obediente. Jesús es el Hijo de Dios. Podía hacer lo que él quería, pero no hizo lo que él quería, hizo lo que el Padre quería. Entonces a Dios le había agradado que su Hijo había sido obediente en lo que él mandaba. No le había agradado que se haya ido a dar un chapuzón al río, sino que haya sido obediente en el plan que él tenía, que haya sido obediente con el Padre, ¿no? Para que se cumpliese el plan de Dios. Seguimos. Dice Mateo 3:13 al 15, que lo terminamos de leer, dice claramente que Jesús se bautizó para demostrar su sumisión y obediencia al plan de Dios. Sumisión es cuando uno es sumiso, uno baja un poco los decibeles. A nosotros a veces en la vida pasada nos costaba mucho, nosotros decíamos, yo tengo mi carácter, pero fíjense que Jesús fue sumiso y obediente al plan de Dios. Entonces Dios, cada vez que nosotros somos obedientes a su plan, también se agrada en nosotros, también le agrada que seamos obedientes. Entonces yo realmente creo que a Dios le está agradando que ustedes estén tomando esta decisión, este paso en su vida. Dios está contento con lo que ustedes están haciendo, así como estuvo contento, así como le agradó que Jesús cumpliese con el plan de Él, así como le agradó que Jesús se sometiese a la obediencia al Padre, también le agrada que nosotros lo hagamos. Amén. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. A Dios le está agradando lo que estamos haciendo, la decisión de bautizarnos. Amén. Seguimos. Dice, lo trato de hacer un poco más rápido. En el verso 15 Jesús le dijo a Juan el Bautista, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Amén. Seguimos, damos vuelta a la hoja y del otro lado nos encontramos. El asunto de la sumisión y la obediencia es uno de los puntos importantes que debemos entender cuando estudiamos el tema del bautismo. El asunto de la sumisión y la obediencia. ¿Obediencia a quién? ¿A quién estamos obedeciendo cuando nosotros tomamos la decisión de bautizarnos? A Dios mismo, a Dios Padre. Nosotros estamos haciendo un acto de obediencia a Dios. Ese es uno de los puntos importantes. Otro de los puntos importantes del bautismo es que es una, ¿cómo puedo decir? Para que acá lo tengo anotado. Una demostración o una confesión pública de nuestra creencia o de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por un lado tenemos que el bautismo es un acto de obediencia a Dios
Y otro punto igual de importante es que es una demostración o confesión pública de nuestra creencia en nuestro Señor Jesucristo. Amén, estamos demostrando primeramente a la iglesia que va a estar ahí con nosotros, al mundo y a Satanás mismo, que es nuestro adversario, que nosotros estamos declarando nuestra fe en público. Amén, así que esos dos puntos no se lo olviden nunca. Primer punto, un acto de obediencia a Dios. Segundo punto, igual de importante, una demostración o confesión pública de nuestra fe. Amén, de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que ustedes van a demostrar públicamente que creyeron y que creen en el Señor Jesucristo. Amén. El punto 3 dice, en la Biblia las personas obedecían al Señor en el bautismo después de ser salvas, es decir, después de haber recibido a Cristo. Después más adelante comenta que no hay ningún ejemplo en la Biblia que nos diga que alguien se bautizó sin primero haber creído. Por eso la importancia de primero creer en el Señor, estar seguros de que somos salvos para después dar el próximo paso, que es el bautismo. Acá nos da un par de ejemplos, yo voy a tocar uno solo, que es el eunuco etíope, Hechos 36 al 39. Lo voy a buscar en mi Biblia, porque con el celular me es más cómodo, pero en este momento estoy grabando con el celular, así que imagínense que me di cuenta que quedó ahí el celular. Bueno, entonces tenemos Hechos, capítulo 8, que lo tengo acá, capítulo 8, versículo 36 al 39. A ver, acá lo tenemos. Y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta... No, me estoy pasando de para. Hechos 36 al 39, 8, 36. Muy bien, acá tenemos. Sí, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, dice, y le bautizó. El versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió su camino, siguió gozoso su camino. Acá tenemos el testimonio de la Biblia que dice que el eunuco se bautizó y siguió gozoso su camino. Eso es lo que pasa también cuando nos bautizamos, empezamos a sentir un poco más esa experiencia espiritual, más cercano al Señor, y no hay nadie que nos pueda quitar ese gozo. Fíjense que el eunuco se bautizó y dice que él siguió gozoso su camino, contento de la vida. Pero primero tuvo que creer, porque el pasaje cuenta que el eunuco venía leyendo el pasaje bíblico y no lo podía entender, y el Espíritu envió a Felipe a explicarle. Primero debió creer para después poder ser bautizado. Amén. Yo voy a tocar ese, después ustedes lean los otros versículos que son igual de importantes. Dice punto 2. ¿Cuál es el propósito del bautismo? En primer lugar, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, inmergir, zambullir, introducir, meter en. El verbo baptizo se utilizaba en Grecia y se refería más que nada cuando decían baptizo era sobre cuando se tenían las telas. O sea, se ponían en un fuentón grande y para teñir las telas como ahora con la anilina se ponía la tela total, se sumergía totalmente toda la tela. O sea, no podía quedar ni una puntita afuera porque no se teñía del color. Así que tenían que sumergir toda la tela. De ahí viene la palabra bautismo y de ahí viene que tenemos que sumergirnos por completo en el agua. No una parte, no la cabeza, sino por completo la persona tiene que ser sumergida en el agua. Amén. Y dice, punto B, en segundo lugar, el bautismo es un acto de sumergir en agua a un cristiano por un ministro cristiano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí nos marca Mateo 28:19, que ustedes saben es la gran comisión. Ahora ya lo busco y lo compartimos. Mateo 28:19. 28:19. Dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia Evangélica
bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia evangélica siempre trata de acomodarse a los evangelios, de acomodarse a la palabra y tratar de hacer lo más acorde posible a la palabra que el Señor nos dejó, ¿no? Amén. Y seguimos. Dice, en tercer lugar, Romanos 6, 3 al 4, dice los tres propósitos del bautismo. Lo leemos rápido. Romanos 6, 3 y 4. Y dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en esta vida nueva. Seguimos los puntos de abajo, dice, punto 1, el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Punto 2. En el bautismo el creyente está simbolizando la muerte y sepultura de todos sus pecados y la resurrección a la vida con Cristo. Cuando dice en el bautismo el creyente está simbolizando la muerte y sepultura de todos sus pecados, se refiere a que estamos muriendo al viejo hombre, a la vieja vida, a la vida pecaminosa, y estamos resucitando a una vida espiritual más cercana a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende ahí la metáfora? O sea, cuando dice la muerte y sepultura de todos sus pecados, significa a la muerte y sepultura del viejo hombre. Eso es la inmersión. Y cuando subimos del agua, se refiere a la nueva vida en Cristo, una vida más espiritual, más cercana al Señor. Amén. El punto 3 dice, en el bautismo el creyente se identifica como un verdadero discípulo del Señor. Nos identificamos como discípulos de Jesús después del bautismo y tenemos esa certeza de que vamos a seguir al Señor por el resto de nuestras vidas, como lo hicieron los discípulos. Amén. Seguimos con la próxima hoja. Dice, en la Biblia el ejemplo más claro de bautismo de una persona es el del eunuco etíope, que ya lo hemos hablado. Lea Hechos del 26 al 39. Esto nos da todo el pasaje, así que vamos a leerlo rapidito. El libro de los Hechos 8, 26 al 39. A ver. Tuki. El título de mi Biblia dice Felipe y el etíope. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, al 39 allá. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina Soros, y había venido a Jerusalén para adorar, dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. En el versículo 30 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? En el versículo 31 dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilla. Así no abrió su boca, en su humillación no le hizo justicia, dice. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Este es el ejemplo más claro que nos da la Biblia. Dice en la Biblia el ejemplo más claro de bautismo de una persona es el eunuco. Es lo más claro que nos muestra la Biblia de cómo fue bautizado. El eunuco leyó la palabra, no la entendía porque no había quien le predicara, quien le enseñara. El Espíritu Santo envía a Felipe a explicarle la palabra para que crea el eunuco, le predicó la palabra, el eunuco creyó y después de creer fue bautizado. ¿Me entienden? Entonces la importancia de primero creer para después poder ser bautizado. Bueno, dice en el verso 36, dice, el africano le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le responde enseguida, estableciendo la condición para ser bautizado en el verso 37. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué significa creer de todo corazón? Creer de todo corazón desde adentro que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Es la condición principal. Después viene el bautismo, pero lo primero es creer que el Señor nos ha salvado en la cruz del Calvario y que somos salvos. Amén, a través de su sacrificio. Eso es lo más importante. Después viene como un acto de obediencia y como una demostración pública de nuestra fe, el bautismo. Amén. Dice, seguimos. La respuesta del eunuco fue suficiente al declarar, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Dice, los únicos dos requisitos para el bautismo son los mismos requisitos necesarios para la salvación que encontramos en Romanos 10, 9 al 10. Romanos 10, 9 al 10. Esta Biblia tiene la letra muy chica, por eso me cuesta a veces leer un poco. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. A ver. Estamos entonces en Romanos 10, versículo 9 y 10. Y dice así, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros primero debemos creer para ser salvos, creer con nuestro corazón, pero después también lo tenemos que declarar públicamente, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La importancia de confesar que creemos en Jesús, que es nuestro Salvador, y que estamos haciendo una confesión pública que queremos seguirlo. ¿Me entiende? Que por eso no estamos bautizando, porque queremos confesar, demostrar públicamente que queremos ser discípulos de Jesús. Amén, que esto lo anhelamos, que lo necesitamos nosotros. Amén, eso es lo importante. Con la boca se confiesa para salvación y seguramente la pastora cuando los esté bautizando les va a hacer la pregunta si creyeron que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos. Y ahí usted levante que dice, sí, creo. Amén. Esa es la confesión pública que tenemos que hacer. Esa es la confesión con nuestra boca. Amén. Dice así, punto 1. Creer con todo nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Declarar con nuestra boca que Él es nuestro Señor, es decir, recibirlo en nuestro corazón. Seguimos rápido. Punto C. En la Biblia no hay ningún caso en el que fuere bautizado alguien que no fuera ya creyente. ¿Por qué? Porque no sabría lo que está haciendo. ¿Me entienden? Otros ejemplos bíblicos de personas que fueron bautizadas inmediatamente después de la salvación. Tienen una serie de versículos, pero yo voy a leer el primero. Hombres y mujeres, Hechos 8:12. El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12. Y dice así, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. O sea, una vez que creyeron en el evangelio, ahí se pudieron bautizar. Por eso la importancia de primero creer para después poder ser bautizado. Amén. Bueno, esto después lo van a leer ustedes. ¿Cuál es el método bíblico para el bautismo? Dice una vez más Hechos 36 al 39, que es
Felipe y el eunuco, nos proporciona el ejemplo más claro, por inmersión. Por eso la religión evangélica lo hace así, porque así nos lo demuestra la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y dice, en los versos 38 y 39, ambos, Felipe y el etíope, descendieron al agua y subieron del agua. O sea que fue por total inmersión y salieron del agua. El Señor Jesús, cuando se bautizó, fue sumergido totalmente en agua y luego subió del agua. Y nos da la parte del versículo, Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, entre paréntesis, o sumergido, subió luego del agua. Amén. Y dice así, como ya vimos antes, el bautismo es un cuadro ilustrativo de la muerte, sepultura y resurrección. Amén. Dice, la única manera de sepultar a una persona muerta es poniéndola totalmente bajo tierra. Asimismo, el método bíblico para el bautismo es ponerle totalmente bajo el agua, inmersión total. En la Biblia no hay ningún caso de una persona bautizada por aspersión es cuando le rocias unas gotitas de agua, porque nadie puede ser sepultado rociándole tierra sobre su cabeza. Amén. Lo hacemos de esta manera porque es la manera que nos muestra la Biblia. La Biblia no habla sobre bautizar bebés, no habla sobre bautizar de personas que no han creído primero, entonces nosotros nos tenemos que aferrar a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos dicen que primero tienen que creer para después ser bautizados y tienen que estar conscientes y seguros de lo que están haciendo. Entonces la religión evangélica se basa en eso, por eso hacemos de esta manera el bautismo, siempre lo más cercano a las Sagradas Escrituras. Amén. Punto 5, punto B, no, punto B corta, la B corta que tienen ahí. Dice, ¿qué tan importante es el hecho de ser bautizado? Punto A, el bautismo no es necesario para la salvación. Y sigue la explicación, dice, en Efesios 2, 8 al 9, la Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, sin la necesidad de que hagamos buenas obras, entre las cuales está incluido el bautismo. Vamos a ver el libro de Efesios, lo encontré justito, Efesios 2, 8 al 9, Efesios 2, 8 al 9, y dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, el bautismo, ¿nos hace salvos? No. Lo que nos hace salvos es creer en Jesús. Lo que nos hace salvos es creer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que Dios lo levantó de entre los muertos. Eso es lo que nos hace salvos. Amén. El ejemplo más claro es el malhechor arrepentido, como le decimos muchos de nosotros, que estaba crucificado con Jesús, ¿no? Que creyó, que le pidió que se acuerde de él en su reino, y el Señor le dijo, esta misma noche tú estarás conmigo. Él había sido salvo, no había tiempo para bautizarlo, no había lugar, pero él había sido salvo porque creyó en el Rey de los judíos, en el que estaba al lado de él, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Fíjese que solamente con creer nosotros somos salvos. El bautismo es importante porque, como decíamos, es el primer acto de obediencia a Dios y es nuestra demostración pública de la creencia en Él. Amén. Seguimos. El bautismo sí es muy importante para el servicio cristiano y para el desarrollo espiritual. Así lo afirma el Señor Jesucristo en la bien llamada Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20. Vamos a leerla. Mateo, el libro de Mateo 28. Todo lo que yo pasé de largo, después ustedes léanlo, porque si no vamos a estar 3 horas con el video y se les va a terminar la batería. Bueno. Leemos Mateo 28, 19 y 20, y dice así, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué dice entonces? Ir a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Ese es un tema
también que es muy importante, primero viene el bautismo y después viene la enseñanza bíblica. Es lo que nos marca la Biblia. Bautícenlos y después enséñenles. Así que después del bautismo vamos a estar dando estudios y de última si se lo tenemos que mandar por video, bueno, gloria a Dios, o se los darán donde están congregando ustedes y también va a ser de bendición. Amén, eso lo va a decidir supuestamente Claudia, nuestra pastora. Dice así: el bautismo forma parte de la gran comisión y viene antes de recibir la enseñanza bíblica. Punto C. Dice, antes que una persona pueda ser enseñada a seguir al Señor Jesús, tiene que estar dispuesta a someterse al primer acto de obediencia, el bautismo. Si la persona no quiere obedecer al Señor en el primer paso, o sea, el bautismo, tampoco estará dispuesta a obedecerle en muchas ocasiones posteriores. Vuelvo a leer Mateo 3, del 13 al 15, léanlo. Pero imagínense, si el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, del cielo, de la tierra, todo fue creado por Él y para Él. Imagínense si Él fue obediente en el bautismo, ¿cuánto más tenemos que ser nosotros obedientes en todo, ¿no? En todo lo que el Señor nos manda. Pero el primer acto de obediencia público es el bautismo. Así que, hermanos, ustedes tomando esta decisión, están tomando la decisión de obedecer a Dios. Amén. Y ustedes saben que la obediencia trae bendición a sus vidas. Amén. Ya estamos. Dice, ¿dónde debo ser bautizado? Puesto dice que el bautismo no es una confesión pública de tu fe en Jesús. Lo ideal es que se realice públicamente en presencia de la congregación, como vamos a estar el domingo, toda la congregación en la playa. Gloria a Dios por eso, oremos por eso, iremos porque sea un día de calor, así nos podemos zambullir ahí sin problema. Dice, a la vista de los demás cristianos que son miembros de la iglesia local en la que tú estás asistiendo. Dice, tú puedes ser bautizado en un río, porque Jesús fue bautizado en el río Jordán, Mateo 3:13. Tú puedes ser bautizado en una laguna o en un lago, porque el africano, este sería el etíope, se bautizó en un lago, Hechos 8:36. Pero también, miren lo que dice el estudio, tú puedes ser bautizado en una playa, gloria a Dios, gracias Señor por la ciudad de Miramar. Dice, tú puedes ser bautizado en una playa, en un lugar donde haya muchas aguas, como dice en Juan 3:23. El lugar del bautismo no es realmente lo importante. El hecho es que estás dando testimonio público de tu identificación con Cristo. Eso sí lo es. Eso es lo importante, el testimonio que estamos dando, el acto de obediencia a Dios, el acto de una demostración, una confesión pública, que queremos ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, que queremos seguirlo, que confesamos nuestra fe delante de los demás, porque qué feo sería, ¿no?, que uno crea en el Señor pero se lo tenga guardado para uno y no lo quiera compartir con otros. Viste que hay muchos cristianos ahí que están como medio, no sé, como ocultos, y eso la verdad que al Señor no le agrada. Al Señor le agrada que nosotros confesemos, que profesemos nuestra fe, que le digamos a los demás, nosotros creemos en el Señor, y les puedo asegurar que este día va a ser un día inolvidable para ustedes, mis hermanos. Los sigo alentando para que lleguen a la ciudad de Miramar, a nuestra iglesia, escuderos de Cristo, y que puedan ser bautizados y que puedan tener este paso de obediencia y este paso a una vida espiritual más cercana al Señor. Hermanos, oramos por este estudio y vamos a orar por ustedes en particular. Padre amado, Señor, Papá, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Hoy quiero bendecir a mis hermanos que están del otro lado, Señor, viendo este video, Señor. Hoy quiero bendecirlos, Señor, porque están tomando la decisión de seguirte, Señor. Están tomando la decisión de confesarte, Señor, en público, de decir, yo lo quiero seguir, yo quiero ser seguidor de Cristo, yo quiero ser su discípulo. Señor mío y Dios mío, Papá, en el nombre poderoso de Jesús te pido, Padre, que hoy los cubra, Señor, con tu sangre de poder. Cubre, Señor, a cada una de las personas que está llegando a Miramar para poder ser bautizadas, Señor. Padre, cubre sus caminos, cubre el colectivo, el tren, el coche, el medio que estén tomando para venir, que sea cubierto con la sangre poderosa del Cordero de Dios. Cubre el camino, cubre el asfalto, cubre su familia, Señor, cubre su salud, Señor, pero más importante, cubre su corazón, para que el enemigo no robe la palabra, no robe esta decisión, Padre, en el
el nombre poderoso de Jesús. Te agradecemos, Señor, por este momento, Señor. Te agradecemos por el estudio que podemos compartir. Te agradecemos, Señor, porque tú me estuviste guiando, Señor, para poder, Señor, compartirle esto a mis hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, papá. Y dejamos todo en tus santas y poderosas manos, Padre. Confiamos en ti, creemos, Señor, y lo queremos confesar públicamente. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Si estuviésemos en la iglesia estaríamos todos aplaudiendo. Hoy hubo un griterío tremendo. Bueno, chicos, los bendigo en el nombre de Jesús y bueno, los esperamos prontamente acá en la ciudad de Miramar. Dios los bendiga, Dios los siga bendiciendo y bueno, que todo esto sea para bien, sea para bendición. Le doy gracias desde acá. Bueno, creo que no les dije ni mi nombre, me llamo Carlos, pero todo el mundo me dice Charlie. Y bueno, nos estamos viendo el domingo, si así Dios lo quiere. Chau, chau, bendiciones, hermano.